Transforma España. Las 9:30 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega, como todos los martes, nuestros debates que transforman España, nuestros debates transforman España. Hoy toca uno de los debates que ya se está convirtiendo en una referencia, Mujeres que transforman España. Se está convirtiendo en toda una referencia a Reyes Escolano. Hola, porque el nivel que estamos teniendo en estos debates Mujeres que transforman España está siendo absolutamente espectacular. Hoy vamos a hablar de geopolítica. Hoy vamos a hablar de eso y feliz año a todos nuestros oyentes y a todos los que estamos aquí hoy. Y hoy nos acompañan Maite Moyá, que es licenciada en Derecho y doctora en Psicología y Antropología, especialista en habilidades comunicativas y sobre todo comunicación política y autora de varios libros, con más de 18 años de experiencia como asesora, formadora y coach en política internacional. Belén Romana, que es técnico comercial y economista del Estado con experiencia en el sector público, como directora general de Política Económica y directora general del Tesoro y Política Financiera, y en el sector privado como consejera en empresas nacionales e internacionales, pues por casi todo el mundo. Y Elena Pisonero, que es economista con más de 35 años de experiencia en el sector público, secretaria de Estado de Comercio y Turismo y Pymes, embajadora de España en la CDD, eso es lo que ha sido en el sector público. Y en el sector privado, pues ha sido presidente de Ispasat, socia de KPMG y consejera de varias empresas. Y tiene presencia constante, y ya lo sabemos y ya lo vemos, en think tanks de política internacional, el Real Instituto Elcano, en fin, en múltiples sitios. Y todos ellos vienen de nuestra organización, que es Foro Internacional de Mujeres y International Women's Forum, que colabora con la Fundación Transforma España para hacer este programa de Mujeres que Transforman, que nació en el 74 y que defiende avanzar el liderazgo femenino y potenciar la igualdad en todo el mundo, generando impacto en la sociedad y ayudando a que otras mujeres consigan sus objetivos. Y mujeres que ayudan a mujeres. No podemos pedir más, que nos acompañan hoy aquí. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañar a la Fundación Transforma España en estos debates aquí en Capital Radio. Y bienvenidos todos para hablar de geopolítica, que el tema está muy interesante, yo creo, y que, bueno, nos van a contar cosas porque tienen mucho conocimiento. El tema está apasionante. Dejadme que os saluda a las tres, Maite, Belén y Elena. Gracias a las tres por estar aquí con nosotros. Elena y yo nos conocemos desde hace mucho, porque ya desde... A pesar de que eres tan joven. No es que no soy tan joven. Nos conocemos desde que estabas de secretaria de Estado y antes, secretaria de Estado de Comercio, y en fin, hemos tenido ya mucho recorrido en este mundo de la comunicación y de la política y del periodismo, efectivamente. Pues Elena, empiezo contigo. ¿Por qué hablamos de geopolítica? Pues bien, mira, yo creo que es bueno empezar con una cierta definición, ¿no? La geopolítica parece que dices, bueno, pues geografía, política, esto no es política internacional. No, es algo distinto, ¿no? Por eso yo creo que hay un elemento diferencial que tiene que ver, por supuesto, con la geografía y cómo esa geografía determina cambios en las posiciones de poder, en el reparto de poder, ¿no? Las áreas geográficas de repente cobran importancia porque volvemos a conflictos fronterizos, por ejemplo, ¿no? Y eso está marcando unas dinámicas internacionales diferentes a las que teníamos durante un periodo muy prolongado. Ahí no estaba yo, debo decirte, aunque ya vaya teniendo una edad, y de hecho se llamaba, ¿no? Y Belén lo recordará de todos los debates que ha habido, una etapa de gran estabilidad, que es la que se abre prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. O sea que estamos hablando de muchos años de un cierto orden mundial, lo cual no quiere decir que a todos les pareciera ordenado, pero había una prevalencia que establecía una serie de reglas, y eso, bueno, pues hacía que no se plantearan las tensiones y los conflictos que estamos viendo ahora, y además de una manera muy acelerada y muy exponencial,
con la emergencia sobre todo de nuevos actores, y en concreto de China, que, digamos que cuestiona, una vez que ha cogido una capacidad de negociación que no tenía antes, y ahí es donde entra la lucha de poder, una capacidad de negociación que hemos facilitado entre todos a través del libre comercio, y de una globalización que con el cambio de siglo se dispara, ¿no? Estoy como los abuelos Porreta, yo estaba en la OCDE en aquel momento, ha pasado mucho tiempo, Belén venía a presentar los informes de España en aquella época y entonces se debatía la entrada de China en la OMC. Pero claro, es que pasa el tiempo volando, pero en aquel entonces se decía, hombre, es un gran país, vamos a tener unas oportunidades brutales, ¿no? Yo siempre, por dar la nota de color, como decíamos antes, digo, hombre, sí, pero esto es en doble dirección. Claro. Y efectivamente lo que se abrió es la posibilidad, que esa es la bonanza de la globalización o la bondad, que a largo plazo se consiguen beneficios muy importantes, pero hay una condición, que es que se cumplan las reglas. Pero como digo, después de todos esos años, China, además, con la digitalización de una manera muy acelerada, ha conseguido dominar grandes tramos de la cadena de suministros global, de todo ese proceso de globalización, y controlar de alguna manera materiales que han devenido estratégicos y que no habíamos identificado como tales durante mucho tiempo, y eso ha generado una lucha de poder, y esa lucha de poder ha planteado que ya no hay un occidente estructurado que marca las reglas, hay el sur global, que no gusta a todo el mundo porque es muy heterogéneo, pero lo que les une es el cuestionamiento a Occidente. Y eso está generando fracturas y movimientos que digamos, se van, en mi opinión, claramente estamos asistiendo a un cambio de paradigma de ese modelo de reglas que estaba muy estructurado, con los organismos internacionales del mundo, ONU, estableciendo determinadas reglas. Pasamos a un mundo en el que a través de esa capacidad de negociación no son tanto las reglas como los acuerdos puntuales que se van consiguiendo en las distintas materias. Es un mundo totalmente nuevo y eso hace que efectivamente se pugne por tener un control sobre, y en concreto, el debate que está existiendo tanto en Estados Unidos como en Europa, de la llamada autonomía estratégica, que no deja de ser paradójico, cuando hemos sido los impulsores del libre comercio, ¿no? Pero todas esas tensiones están realmente produciendo movimientos tectónicos. Y por eso es importante entender la geopolítica, por tanto, como un cambio de ese orden mundial en el que establecía un mundo, acordaros, del mundo plano, no había geografías, era todo global, a un mundo en el que el espacio importa, los territorios vuelven a coger importancia, las materias primas vuelven a ser relevantes, no solo la energía, ya no son solo bienes y servicios físicos que podemos observar y ver, sino que tenemos bienes y servicios digitales que no todos los países han visto desde el principio que iban a tener la importancia que tienen. Claro. Y todo eso está generando unas dinámicas internacionales de mucho calado y sin reglas comunes. Este para mí es el elemento fundamental y vamos a un mundo de mucha negociación. Maite nos hablará mucho de eso, de mucha transacción a la hora de decidir alianzas que son variables. Aquí ya no hay bloques uniformes. Esto es otra partida compleja, muy compleja. Y bueno, claramente está por definir lo que acabe ocurriendo y efectivamente el 2023, pero en concreto yo creo que estos 4 años, ¿no? Que en McKinsey me acuerdo de un informe que decía que se producen tormentas sucesivas, hablaba de la policrisis, etcétera, que han acelerado y han evidenciado todas esas fracturas que están generando mucha tensión a nivel global y en donde digamos que, bueno, se puede hablar de fragmentación, pero yo creo que lo que hay es un realineamiento en el que, bueno, Europa, ¿no? Y eso lo hablaba con Belén antes de venir, Europa, bueno, tiene que jugar una partida y
y tenemos, bueno, cierta desventaja o no en función de algo que quiero mencionar y ya acabo, pero yo creo que por dar un poco el contexto, es el famoso trilema de Rodrik, ¿no? Es decir, no se puede conseguir la integración económica plena, la soberanía nacional al mismo tiempo y democracia. Entonces, la manera de resolverlo es, hay un modelo alternativo que es, la democracia no se entorpece la toma de decisiones, esto es una negociación de mayores y es mejor no dar explicaciones a los ciudadanos. Entonces, claro, eso da muchas ventajas a la hora de negociar. Ya, claro. No tienes que rendir cuentas, etcétera, ¿no? Pero para sociedades como las nuestras, al menos que espero que por mucho tiempo, aunque hay muchas tensiones iliberales en nuestro entorno europeo, no podemos plantear una toma de decisiones de uno por todos, ¿no? Con lo cual, hay un panorama bastante interesante. Belén y Maite, es decir, no es una conversación, ¿vale? O sea, que sobre esto ahora os pido a vosotras dos también que aportéis vuestra visión. Belén. A ver, yo estoy de acuerdo con Elena. Yo sí que hablaría de fragmentación en varios sentidos. O sea, de la Segunda Guerra Mundial, del sistema de Bretton Woods, surgen, yo creo, varios conceptos, no diría universalmente aceptados, pero sí universalmente admirados, ¿no? Uno es la democracia como método para llegar a la riqueza y a la estabilidad y al reparto de la riqueza en las sociedades. Entonces, el mundo en general, siempre hay excepciones, piensa que la democracia es lo que te lleva a la riqueza. Y esto, además, se agudiza extremadamente con el colapso total del imperio soviético, que era un imperio obviamente no democrático, y entonces ya parece que es evidente, ¿no?, en el fin de la historia, que la democracia es la vía. El segundo elemento es un conjunto de instituciones multilaterales que establecen reglas de comportamiento, tanto comercial como financiero, de muchos tipos. Entonces hay elementos económicos, de estructura de negociación, de llegar a acuerdos y de un modelo que al principio empieza en una parte del mundo, que es el mundo occidental, pero cuando cae el muro de Berlín parece que es el modelo a seguir. Bueno, pues eso, que es un mundo plano desde el punto de vista económico, político, social, todo el mundo se rompe. Entonces, por eso yo había pensado fragmentación. ¿Por qué? Porque ya no hay reglas mundiales, no hay instituciones que son donde vamos todos a discutir. Ahora la Organización Mundial de Comercio no es el sitio donde se va a discutir. Y se creó para eso, para un sistema de dirimir diferencias, ¿no? Exacto. Ahora al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los organismos multilaterales, al Banco Interamericano, le han surgido unos enormes competidores en Asia. Asia ha decidido que es más grande, que porque va a tener que estar sometido a una cosa del siglo XX, ¿no? Y esa situación en la que la democracia ya no es el modelo, porque hay teorías, ¿no? O sea, uno ve cosas de China y China tiene la teoría de que una democracia es, por definición, un sistema, uno, inestable y dos, cortoplacista. Si tú quieres una sociedad estable y que mire a largo plazo, no puede haber democracia. No la democracia. Entonces, y si uno mira dos cosas, el número de países que aspiran a la democracia se ha cambiado. O sea, mientras que cuando España va en ese camino, todo el mundo que puede intenta. Ahora ya no es el modelo la democracia. El resto de países no tiene nada claro que eso le conduzca a una mayor estabilidad, pero es que los propios sociedades democráticas tienen serias dudas respecto a sí mismos. Estaba viendo, por ejemplo, las estadísticas que en Estados Unidos, que hay estadísticas para todo, encuestas estamos en mínimos históricos de credibilidad para los ciudadanos americanos, de todo, de la democracia, del Congreso, de los medios de comunicación, de las iglesias. O sea, y si tú miras en Europa, países europeos de larga tradición democrática, el porcentaje de jóvenes que piensan que la democracia es muy importante cae brutalmente. Sí. Es muy generacional. Entonces, este es un ejemplo. Y desde el punto de vista económico, ya de repente ya no creemos que el libre comercio sea lo que conduce a una mejora general
del bienestar. No. Entonces, ahora lo que parece es, tenemos que pensar en barreras estratégicas, por autonomía estratégica, o seguridad de suministro, o you name it. Entonces, estaba leyendo el caso de la venta de Telegraph en Reino Unido. Uh-huh. Reino Unido. Pues Boris Johnson hizo una norma que establece una serie de limitaciones a la libre inversión. Uh-huh. Reino Unido. Y están ahí, tienen ahí una situación bastante curiosa, ¿no? ¿Por quién quiere casar con el Telegraph? Entonces, y Europa, la Comisión Europea está empezando a hablar claramente de, oye, aquí tenemos que tener una autonomía estratégica, aquí no puede cualquiera venir a vender lo que quiera, ni no puede ser. Europa, que es la cuna del libre comercio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, todo eso ha conducido han aparecido varios vocablos, ¿no? Empieza el decoupling, ¿no? Que es el mundo occidental, básicamente Estados Unidos, y Europa detrás, tiene que independizarse de China, ¿no? Entonces, si esto es como la Guerra Fría, pues en la Guerra Fría, oye, no había comercio. Es un poquito más complejo, porque el problema es que la interdependencia entre China y Estados Unidos no solo no se reduce, sino que sigue aumentando. O sea, y la interdependencia entre Europa y China no solo no se reduce, sino que sigue aumentando. O sea, que esto del decoupling es que es económicamente imposible o suicida. Y entonces es de-risking. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una cierta autonomía respecto a China? O sea, de repente hablamos de cosas que hace 15 años hubieran sonado absurdas. Pero como la rana, ¿no? Vas poco a poco, y tú miras el 2024 y dices, pues, o sea, yo no veo quién va a poner reglas, quién va a acordar unas reglas, para nada. Y ya, para mí, un extremo muy revelador es todo el debate de la sostenibilidad, de las normas que conducen, o sea, yo creo que hay un acuerdo general de que existe el cambio climático, hay un acuerdo general de que algo hay que hacer. Uh-huh. Y ya está. Pero ¿quién lo paga? Es una buena pregunta. Y segundo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la transición energética? Entonces tú tienes, Europa va por un lado, pero totalmente por su cuenta, Estados Unidos... Por otro. No solo por otro, es que dentro de Estados Unidos hay una división total. Uh-huh. Es un elemento de polarización extrema, con lo cual no tienes ni idea de por dónde van. Porque depende del Estado, depende de la administración federal. Luego tienes a China, que son extremadamente inteligentes, en mi opinión. Dicen, para ver de yo. Porque ¿quién va a vender quién produce los materiales? ¿Quién produce los vehículos eléctricos, los mejores del mundo? ¿Quién produce los paneles solares? China. O sea, tiene un interés enorme. Sí. Be my guest. Entonces, y luego tienes a India, Brasil y México, que juegan por su cuenta, y luego al resto, que lo que dicen es, oye, yo soy una isla en el medio del Pacífico, es que me estoy quedando sin territorio. Y a mí esto, ¿quién me lo soluciona? Entonces, ¿y quién lo soluciona? ¿La ONU? No. Bueno, yo creo que al final lo que estamos describiendo es un tablero de juego, ¿no? De hecho, la geopolítica en estos momentos es un tablero de juego donde hay piezas que son fundamentales y no podemos perder de vista, ¿no? La primera sería la guerra de Ucrania. Esa sería que hasta hace poco era como la protagonista y de pronto, en menos de 2 meses, ha empezado a perder fuelle frente a Gaza. Esos dos elementos ya nos están marcando parte de ese tablero de juego. El otro es que este año, en el 2024, 74 países son llamados a votar. Eso supone que van a haber cambios importantes y que va a cambiar totalmente el panorama geopolítico. Luego, yo creo que hay, aparte de la parte económica, que por supuesto es importante, se nos olvida mucho el tema de la identidad, ¿no? De la identidad de los países, de las personas. Entonces, el conflicto económico tiene 3 puntos desde mi perspectiva. No solamente las guerras comerciales, la guerra de la tecnología, porque nos olvidamos que detrás de todo esto está la transformación social que se va a dar en pocos años a través de la implantación cada vez más rápida de la tecnología y la competencia intersistémica. Es decir, detrás de todo esto hay un componente de pensamiento, de política, de economía, de cultura y de religión que no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque al final lo que ha hecho
China muy bien, y yo creo que una cuestión importante en ese tablero es si China es realmente una amenaza al liderazgo de Estados Unidos, porque ha sido la superpotencia, ha sido el rey del tablero durante, como bien ha dicho Elena, durante los últimos 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, y todo esto cambia a partir del 2018, donde China empieza a tomar más posiciones en ese tablero. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Lo que ocurre es que se pierde de vista o se mete en el tablero lo que los americanos llaman el pivote de Asia. El pivote de Asia se introduce en las administraciones a partir de la administración de Obama y supone 3 pasos fundamentales. El pivote supone estar pendiente de lo que hace el gigante asiático, ¿no? Estar pendiente de todo lo que hace. Tomar medidas para contrarrestar lo que hace y tener alianzas, conseguir alianzas para poder luchar contra lo que está haciendo. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos el pivote significa que yo tengo toda mi dirección hacia un lugar geográfico concreto, ¿no? Y en estos momentos, ¿qué hay? Hay en el tablero 2 posiciones que nos están desenfocando totalmente. Están desenfocando el pivote de Estados Unidos, que son la guerra de Rusia y Ucrania y la guerra de Gaza. ¿Qué ocurre? Que son aliados naturales, forman parte de esos aliados que Estados Unidos tiene y que dice, ok, yo los voy a defender y voy a estar aquí, entre otros motivos, porque Israel al final es uno de los grandes proveedores de Estados Unidos y eso es algo que no podemos perder de vista. Sin embargo, en ese tablero hay un doble raso. Hay un doble raso porque por una parte estamos defendiendo una guerra donde se supone que hay un Estado soberano y que está luchando contra la segunda potencia más grande del mundo, de armamento más grande del mundo, y por otro lado estamos defendiendo a alguien que es una soberanía y que tiene uno de los armamentos más importantes del mundo. No podemos olvidar además que esas guerras no solamente hablamos de Estados Unidos, de China, hay más componentes. Detrás de todo esto está también Taiwán, que es uno de los elementos importantes en este tablero. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que China va detrás de esa pieza, quiere jugar esa pieza en el tablero. Y ya hay un acuerdo... China reclama la soberanía de Taiwán. Claro. De hecho, el departamento del Partido Comunista tiene ya establecida una fecha para poder... para quedarse con Taiwán, que es el 2030. Eso es lo que tiene en principio establecido el Partido Comunista. Y Taiwán lo sabe. Entonces, en estos momentos están desplazando una gran cantidad de su tecnología a Estados Unidos. De hecho, ya en Arizona hay como un pequeño Taiwán ya, porque ya están buscando, pues eso, ganar tiempo para poder desplazar, hacer todos estos movimientos. Entonces, realmente estamos ante, yo creo que la clave de ese tablero, y ahí está la clave para poder jugar la baza, es la tecnología. Es la IA y es el 5G. De hecho, ¿qué ocurre? Que efectivamente China ha perdido muchas piezas al pasar de ser importador a ser exportador, ¿no? Entonces, ahora ha provocado en América, por ejemplo, un déficit de más de 363.000 millones, que se dice pronto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que el sistema americano, por ejemplo, es muy, muy diferente a la cultura china. Ante un sistema americano donde la gente no suele ahorrar, donde hay un déficit presupuestario, tenemos una cultura que es perseverante. Entonces, ese tablero no solamente es económico, creo que hay una parte cultural de identidad y religiosa que no podemos perder de vista, ¿no? Pues hemos resumido claramente por qué es tan importante la geopolítica, qué es lo que nos aporta la geopolítica en este momento. Hemos hablado de la fragmentación. Maite nos ha introducido en un asunto que vamos a hablar ahora a la vuelta de la publicidad, porque creo que es fundamental en todo lo que habéis explicado, cómo nos va a afectar la inteligencia artificial, todo el nuevo paradigma que supone meternos en un mundo que hoy por hoy nos está cambiando ya la vida, pero que es absolutamente desconocido todavía en cómo nos va a afectar en el futuro, y que creo que va a influir mucho, ¿no? en todos estos cambios que estáis mencionando. Lo vamos a hacer a la vuelta a la publicidad. Unos minutos, no se vayan porque el debate está siendo apasionante, y volvemos enseguida.
Transforma España. Las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, aquí en El Balance, seguimos en este debate Transforma España, mujeres que transforman España, y estamos con 3 mujeres con las que estamos hablando de geopolítica, de toda esta transformación que viene, y yo os preguntaba, os decía fuera de micrófono, esa zona de confort en la que hemos vivido hasta finales del siglo XX, y parte al principio, o sea, pues acaso los 5 o 10 primeros años de este siglo XXI, se ha ido, digamos, al garete, que ha desaparecido por completo, pero para todos, además. O sea, no hay nadie ya que tenga una zona de confort que diga, yo aquí estoy bien, ¿no? Sí, pero el problema lo tenemos los que estamos acostumbrados a tener una zona de confort. En el resto de los países y civilizaciones no es un concepto cultural, como decía Maite, al revés, ¿no? Están en el aprovechamiento de oportunidades. Nosotros quizá yo creo que el ensimismamiento, ¿no?, que yo creo que es una palabra muy adecuada para Europa, nos ha impedido ver fuera de nosotros mismos, porque hemos estado acostumbrados a ser los que invitaban al menos a los que fijaban las reglas. Y además nos preciamos de ser grandes reguladores, pero no tanto actores, porque es que no entra en nuestra cultura pensar que alguien distinto a nosotros va a hacer cosas, ¿no?, que nos afecten, digamos, de alguna manera. Yo creo que hemos estado en una burbuja, ahora que estábamos un poco en el descanso hablando de esto, y de repente ha saltado por los aires, como apuntaba antes. Efectivamente, en la crisis financiera, la gran crisis del siglo XXI, fue una llamada de atención, pero yo creo que ha sido más reciente el despertar a nivel general. ¿Ese fue el inicio del cambio, digamos? Bueno, porque supuso una ruptura del confort financiero y de estabilidad, ¿no? Gente que consideraba que su medio de riqueza y de patrimonio era la vivienda, y resulta que tenía unas hipotecas que no podía pagar, y se quedaba tan fuera de juego. O sea, se rompió un poco la línea de, digamos, de ascensor social incluso, y de posicionamiento en sociedad. Pero esto que cambia, y Belén va a introducir ahora una cuña, lo que a mí sí que me parece que ha sido radical ha sido el COVID. El COVID nos ha hecho vulnerables, y encima hemos visto que el paracetamol lo teníamos que traer de China. O sea, cosas que de repente se revelan. Claro, pero quiero decir, cosas muy básicas, por eso digo, materias y bienes y servicios que han devenido estratégicos porque estabas muy confiado de que controlabas el tráfico, ¿no? Hasta que de repente dices, ostras, esto ha cambiado y no me he enterado. Pero el resto lo que ha hecho, y esa es la bondad de la globalización, es aprovechar oportunidades. El crecimiento que han tenido China ha sido espectacular, y la salida de millones y millones y millones de personas de la extrema pobreza gracias al libre comercio ha sido espectacular. Lo que pasa es que nosotros pensábamos que íbamos a llevarnos el margen y controlar la partida del juego. Y no ha sido así, porque estábamos con un ombliguismo que nos ha cegado y no hemos visto la realidad. En mi opinión, yo creo que hay que tener un ejercicio de autocrítica, que creo que la Comisión Europea en este periodo ha hecho, pero quizá muy desde arriba, y las sociedades lo están sufriendo ahora en un elemento que ha dicho Belén y que es muy importante de disgregación social. De todo esto que me habláis está muy bien, el mundo se ha enriquecido, pero yo soy cada vez más pobre. Mis hijos van a vivir peor que yo. No van a poder acceder a una vivienda. Es decir, todo esto está muy bien, el mundo funciona mejor, pero yo voy peor. Esto es una quiebra brutal del modo de vida europeo, que lleva al cuestionamiento de la democracia, sobre todo para los jóvenes que no han visto los frutos esenciales de la sociedad en la que vivimos, y dan por descontadas cosas que, por cierto, tenemos que aprovechar para recordar, no son en absoluto naturales. ¿Sabes? O sea, y esto tenemos que argumentar y decir por qué. Como bien decía Belén, la democracia genera progreso distribuido sin depender de una persona, hombre, normalmente sí me iba a escapar, que decida quién cae en gracia o no. Y esto me suena muy cerca en Europa, en muchos regímenes que empiezan a hacer eso. Pero fíjate, varias cosas. Yo creo que la crisis financiera, desde el punto de vista geopolítico, China de repente dice, ¿cómo?
Pero si vosotros estáis gestionando lo fatal, mira yo. O sea, de hecho, China es lo que equilibra el mundo cuando Occidente está sumido en una crisis brutal, ¿no? Entonces China dice, a mí ya no me deis lecciones, porque vamos, he levantado la tapa y lo que había debajo... entonces, ahí China de repente dice, estos ya no me valen como referentes, es que yo voy por delante. 2008. O sea, antes, cuando estaba empezando la revolución tecnológica, ¿no? Que empieza en el 2007. Y entonces ahí dice, vosotros no sois mi referente en prácticamente nada. O sea, yo a lo mío. Ese es un elemento. Complementando a lo que tú decías, Elena. Y otro elemento que yo creo que le pasa a Europa. Europa piensa que tiene más margen de maniobra del que tiene. Porque primero, es menos poderosa de lo que piensa y es menos rica de lo que piensa. Entonces, pongo un par de ejemplos. Primero, totalmente de acuerdo con en el COVID se destierta y dice, ostras, yo dependo de los demás, ya no soy quien set the rules, ¿no? Y segundo, por ejemplo, otro día estaba viendo cómo una serie de decisiones que se relacionan con limitaciones en Holanda de consumo de nitrógeno para agricultores, se lleva por delante un gobierno, Rutte, que llevaba 12 años por delante. Y además hay una emergencia enorme de la extrema derecha que ha utilizado esta realidad y que se lleva por delante el gobierno. Bueno, pues esto hace unos meses. No sé si habéis visto hoy los tractores que estaban en Alemania, todos de manifestación, por una cosa parecida, que es la eliminación de la subvención al uso del gasoil. Entonces dices, si habéis seguido un poco lo que ha pasado en Holanda, que es un experimento muy interesante, pues es un país muy pequeño y con gran tradición democrática y que han tenido una gestión política que no cabe tildar de gestión, ha sido una catástrofe, y ahora ves. Entonces, Europa piensa que la democracia está asegurada y que tiene márgenes. Y a tu punto, las sociedades son ricas, los países son ricos, pero hay segmentos que están sufriendo mucho. Y no puedes decir, por el bien de la humanidad, sufres tú. No, sufre tú. Yo quiero repartir el sufrimiento, ¿no? Entonces, eso que está minando profundamente los principios de la democracia. Y a mí me preocupa porque esto es un efecto. O sea, vas viendo cómo Reino Unido tiene un problema de narices desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, luego hablaremos de Estados Unidos, porque Estados Unidos realmente... Gran cuestión. O sea, esa es la elección que nos... ¿no? Elige, no te está leyendo... 300 millones de personas van a determinar el futuro de 8.000 millones, ¿no? Sí. Y dices, pues... No está vale. Pero bueno. Pero hay un punto de lo que ha comentado Maite, varios, No, pero el tema de las identidades, que es una cuestión peligrosa, ¿no? Yo creo que... Volvemos al tema de los aprendizajes que no hacemos. Los aprendizajes que no hacemos, ¿no? Porque esa lucha por las identidades, por el espacio vital, no sé si os suena, es algo que nos llevó a una de las guerras hasta ahora más tremendas que ha sufrido la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero es verdad que en momentos de incertidumbre en los que no tienes respuestas satisfactorias, es un caldo de cultivo para el populismo, ¿no? Que comentábamos Maite y yo también antes de esto, y ese populismo está gestándose del reconocimiento de identidades muy particulares que hacen a la gente sentirse vinculada en esta sociedad, como bien comentaba en el descanso Belén, muy atomizada, muy individualizada en ese sentido de soledad, y la única manera de pertenecer es buscar, bueno, pues el equipo de fútbol, por supuesto, en el caso de mayoritario, y las identidades. Pero las entidades, no digo ya cuando son religiosas, y lo estamos viviendo ahora, sabemos las consecuencias. Pero esta mañana que estaba en otro debate digo, es que tenemos que explicar eso, porque los que no lo han vivido y no lo han estudiado, porque ya no se estudia, y no se cuenta, no tienen argumentos para rechazar una alternativa que por lo demás es súper atractiva. Por eso funciona el populismo, ¿no? Claro, porque además se utiliza. Claro, y Europa tenemos demasiada memoria y demasiado pasado, bueno, no todos, pero mucho, y nos condiciona, ¿no? También la religión ahí nos influye sobremanera.
cosa que no ocurre con otras religiones, y no digo ya con los confucianos en China, ¿no? Pero es una realidad, como tú bien apuntabas, que hay unas diferencias culturales, pero como veníamos comentando, en el momento en que no aceptas ese modelo porque no lo admiras, ¿no? Es el occidental. Ves que al final en Europa, bueno, pues somos viejos y además vamos lentos, esto de la tecnología nos parece una fricada, entonces regulamos para que no lo pongan fácil. No, es que en esto hay que ser crítico. Así es. Hay que ser crítico. Y además vamos. Entonces, dices, yo voy a hacer mi modelo y a lo mejor me voy de turismo a Europa y tal. O sea, yo soy muy crítica y hay gente que me lo critica. O sea, yo creo que Europa tiene un enorme potencial. Pero eso está bien. Pero yo aquí no, como ciudadanos, no estamos a la altura de nuestra ambición. Exigimos mucho, pero no estamos a la altura de sofisticación y de realmente lucha por el bien común, que es lo que nos ha llevado a las cotas de progreso que hemos alcanzado en Europa en estos últimos, en el siglo pasado. Entonces, el tema de la tecnología que mencionaba Maite, ¿no? que me parece muy relevante. Europa ha estado fuera de juego. Sí. Absolutamente fuera de juego. ¿Por qué utilizas ha estado ese tiempo verbal? Bueno, bien, está, ¿no? Hombre, porque es presente perfecto. Sigue. No, sigue estando, ha estado muy al margen. Es verdad que es un regulador, y es un regulador que está marcando un poco determinadas pautas, pero para mí este ha sido crítico en la decadencia o el declive que puede estar sufriendo, por ser cautelosa. Yo soy, como digo, muy crítica. Europa, siendo para mí la mejor sociedad del mundo, y lo será. Sin duda. Pero tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Porque la clave en el tema de geopolítica, y por enlazarlo, es que esto no es una partida como la que hemos estado acostumbrados a vivir, las empresas en particular, que lo quiero introducir, y los ciudadanos, esa zona de confort que tú decías, en la que el entorno no es mi preocupación. Porque todo funciona, todo está estable, las reglas están para controlarlo todo y dirigir el tráfico. Yo me ocupo de lo mío. En los demás países era la selva, con lo cual, bueno, tienen otro espíritu y otra actitud, ¿no? Pero en el caso europeo, como digo, el entorno ha evolucionado mucho, nos hemos desentendido, y al final las empresas y los ciudadanos tenemos que asumir una labor y una tarea que no estamos preparados para asumir. Las empresas ahora tienen que hacer política, tienen que ayudar a hacer regulación. Lo estamos viendo en los consejos de administración constantemente. Dices, ahora me tengo que preocupar de cómo arbitro con otros gobiernos que están definiendo regulaciones distintas que cambian casi todos los meses en tema de inteligencia artificial, por ejemplo, que la aceleración es espectacular. Es que estamos ya en la cuarta revolución. Ahora sí que estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución y eso porque ya estamos conectándolo todo. Sí. Pero es la revolución de lo digital. Sí, pero es la conexión de todos los mundos posibles lo que acelera la innovación, y los desarrollos tecnológicos son exponenciales. Y todavía hay gente que dice que esto de Internet... No, tenemos una brecha digital, un analfabetismo considerable. O sea, y entonces cuando estamos hablando de estos temas, pues efectivamente el reto es mayúsculo, ¿no? Pero el tema de la tecnología, que apuntaba Maite, y la sostenibilidad, para mí son las dos palancas de transformación en las que Europa en el tema de sostenibilidad sí que ha sido muy puntero, pero efectivamente no se ha ocupado, igual que en la tecnología, nos ha manchado las manos. Y en esto hay que mancharse las manos. Porque mientras Europa regula, Estados Unidos y China van por delante. Diseñan, producen. Diseñan y producen. Entonces, la cuarta revolución va a suponer la desaparición de muchos trabajos. Y eso está muy relacionado también con el individualismo, está relacionado con lo que está pasando a nivel social del tema de las subvenciones cada vez. Y se utiliza mucho el populismo para las subvenciones. ¿Por qué? Porque las grandes potencias saben hacia dónde vamos. Vamos hacia una desaparición y un cambio en la robotización de los trabajos de un 26% en el 2030. Eso significa que muchos trabajos van a desaparecer, van a empezar otros nuevos, pero a diferencia de otras revoluciones industriales, lo que va a suceder aquí es que va a haber una gran brecha social.
¿Por qué? Porque las otras revoluciones industriales anteriores permitieron que la clase media que hubiera una clase media, claro, ¿no? Y eso fue lo que dio estabilidad a nuestra sociedad. Pero esta nueva revolución hace que haya una brecha muy fuerte entre las personas que sí tienen las habilidades digitales y las que no la tienen. Entonces, o como bien dice Elena, nos ponemos al día y dejamos de decir, oye, esto no va conmigo, o nos vamos a quedar con la subvención y viendo la televisión, porque vamos a ser sustituidos en gran parte por la robotización y por los nuevos modelos sociales que vienen y se están implementando con fuerza. Entonces, todo lo que vemos ahora de el individualismo que comentaba Belén, el exceso de subvenciones, el populismo, todo es un caldo que nos aboca a ese nuevo modelo social. Claro, pero cuando uno tiene miedo, y hay miedo, entiendo que hay preocupación. Hay miedo, es decir, hay una parte importante de la sociedad que tiene miedo. Dice, ¿qué es esto que viene, que se me lleva por delante? Cae en el populismo. Claro. Sí. Eso es lo fácil. Sí. Entonces el populismo que es, oye, no, mira, yo te doy tu paga para que estés tranquilo, porque al final, porque Europa ha sido un modelo que todos nos gusta, porque nos da seguridad, las personas al final necesitamos esa seguridad. Todas las revoluciones industriales siempre han habido ese temor, ¿no? Pero al final los seres humanos nos adaptamos a todo. En este caso, la revolución que viene sí que es un cambio de era, es un cambio total en nuestra sociedad, en nuestra forma de comunicarnos, de pensar, que ya se ha iniciado, que vamos a ver mucho más fuerte a partir del 2026. Ya lo es, de hecho. Ya lo es, pero va a ser mucho más. Y para los que venimos de la era no digital, el cambio es, pues que casi ya ni nos acordamos, ¿no? Pero el cambio es bárbaro, es brutal, ¿no? A ver, voy a o sea, estoy de acuerdo, pero parcial. O sea, haría un par de matices. Primero, o sea, es verdad que parece populismo, pero a veces hay revoluciones. Las revoluciones del siglo XIX, ¿no? En 1848, que barrieron Europa. El único país al que no le barrieron fue a Reino Unido. Y es el único que había aplicado la revolución industrial. Todos los demás... Exacto. Lo veían venir, la gente se asusta y hubo una ola de revoluciones, en algunos casos 2 revoluciones en un siglo que fueron muy complicadas, y que esas revoluciones son las que dan nacimiento a la clase media, básicamente, ¿no? Y a la democracia, que yo creo que solo puede haber democracia cuando hay clase media. Si te cargas la clase media, te cargas la democracia. El segundo elemento que me gustaría... Qué interesante. Ahora ahora pensamos, viene una revolución muy diferente, pero si miras hacia atrás, o sea, lo que hemos vivido, yo siempre pienso que el PIB está mal medido, porque el PIB es un concepto industrial de precio por cantidad, y que los servicios ya los medía regular. Pero si tú piensas en cómo nosotros que hemos trabajado antes de Internet, ¿no? Tú piensas la cantidad de información que manejas ahora, la velocidad, la cantidad de cosas que jamás pensaste que ibas a subcontratar en un aparato. Y eso ha producido cambios muy profundos. Por ejemplo, del que hablamos, ¿no? Toda la fragmentación. Entonces, yo creo que hay una parte de esa revolución que ya está. Este es el siguiente nivel. Así es. A lo que dice Maite. Pero hay muchas cosas que han ido pasando. O sea, yo siempre pienso en los delineantes, que tenían una profesión y tenían 3 años de carrera y llega el AutoCAD. Y en media horita desaparecen, porque no tiene ningún sentido. O sea, que hemos vivido cómo ha habido profesiones enteras, no sé, o sectores, las agencias de viaje. Todo está bien. O sea, que no es... Llevamos años, ¿no? Desde el año 2005, que empieza a haber unas auténticas olas que se llevan por delante al sector de medios de comunicación, por ejemplo. Eso es absoluto, vamos. Al sector de la música, por ejemplo, a las agencias de... O sea, te empiezas a hacer la lista y tienes una lista que no está mal, ¿eh? ¿Hemos pasado de la globalización a la individualización? Pues a mí eso me pasa. Vamos a ver, volviendo al tema de identidad que decía Maite, es cierto que se están rompiendo las identidades comunes y la gente busca identidades en subgrupos, ¿vale? Ahora, a mí una cosa que me llama mucho la atención es, estamos hablando de fragmentación en el mundo comercial y financiero, sí, y sin embargo la globalización de los datos
no solo no se reduce, sino que aumenta. Es decir, aquí hay un sector, que es, por cierto, el que dirige el mundo, ¿no? Que es la cloud, que además casualmente los poderes de cloud son los que están trayendo la inteligencia artificial, porque son los que tienen los datos, ¿no? Claro. Que son globales. Si no son globales, son casi globales. Casi globales. Pero bueno, hay otro que no es global, pero son 1.700 millones, que no está mal. Sí, pero... O sea, entonces entonces estamos en un momento en el que, escuchando, por ejemplo, esto del Telegraph, la reflexión era si los flujos financieros no tienen que ser fragmentados, y yo pensaba, ¿y Facebook? ¿Y Google? ¿Y Apple? O sea, estamos en una situación en la que es muy curiosa porque es una individualización en grupúsculos muy pequeños socialmente, sometidos a un sistema tecnológico que es global. Y donde se choca es en el nivel nacional. Entonces a mí eso me llama mucho la atención. Es que cuando más divides, más puedes controlar. No, claro. Y esa es la clave. ¿Cómo controlas 8.000 millones de personas que en el 2050 seremos casi 10.000 millones, seremos 9.000 y pico millones? Entonces, la manera es precisamente la individualización y el control. Bueno, pues que ese es el propio fenómeno de la digitalización. La digitalización lo que te permite es convertir lo físico en dato que fluye y te desmaterializa, pero también te desintermedia, porque, y eso es lo que ha pasado en casi todos los sectores, ¿no? Ha desintermediado o ha roto la cadena de intermediación, de interlocución habitual entre actores físicos. Sí. Entonces, al producir esa desintermediación, efectivamente tienes un montón de personas que se convierten en datos y a los que vas suministrando cosas nuevas y diferentes. Entonces, yo creo que al igual que en el periodismo, por eso de que ya nos queda poco, ¿no? Ahora todo el mundo informa, desinforma, etcétera. Pero al final... Esta es nuestra gran desgracia de los periodistas. Sí, pero al final vas a tener que buscar una fórmula, y con eso voy a intentar hacer una propuesta, ¿no? Que es de reintermediar con un cierto criterio. Yo por eso creo que la democracia sigue siendo el régimen más sólido en la toma de decisiones. Lo que no hemos sido es buenos en hacerlo ágil y eficiente, y por eso China, con razón, dice, es que sois un poco ineficientes y caros, y además, en fin, lo importante es la comunidad y no el individuo. Yo sigo pensando, soy profundamente liberal en el concepto clásico, que la fuerza de individuos que cooperan, colaboran y ofrecen lo mejor de sí mismos para un bien común no tiene parangón con otro tipo de organizaciones, no desde luego con la decisión de 3 o 4 por muy listos que sean. Así es. Entre otras cosas porque lo asumes como parte de tu labor, ¿no? Pero a lo que iba, la democracia tienes que rendir cuentas, tienes que explicar, tienes que ser transparente, porque tú decías, Belén, con el tema del PIB, pero yo es que es difícil creer determinada información de países autoritarios cuando no hay transparencia en la obtención de la información y no hay rendición de cuentas. Entonces, creo que es necesaria una reintermediación. Yo estoy más de acuerdo contigo que con otras tesis, que es verdad que dicen, no, la globalización se transforma y sigue aumentando el comercio de bienes, en este caso servicios también digitales, pero sí que hay una fragmentación, inevitablemente. Yo creo que esto se rompió, y por eso mencionaba el dato de cuando entró la China en la OMC. Cuando permitimos el libre comercio a una costa de que no se cumplieran las mismas reglas en todos los territorios. Y yo esa crítica la hice. Y dije, vamos a ver, si dejamos comerciar y no entramos en los derechos laborales, en cómo se relacionan y se organizan las empresas dentro del territorio, es competencia desleal. Y esa competencia desleal se ha llevado los trabajos, que ese es un discurso un poquito trampista, pero es verdad que se han llevado trabajos a lo que se ha convertido en una fábrica mundial, como es el caso de China, digamos, con competencia desleal. Como no nos vamos a poner de acuerdo en unas reglas comunes, siento decirlo, lo veo muy difícil,
o no ahora, a lo mejor en el 2030 o en el 2060, para seguir a homologar los plazos chinos, ¿no? A lo mejor nos ponemos de acuerdo en determinadas reglas, pero los valores, los principios que subyacen en nuestra cultura no son compatibles en una negociación asimétrica. No, es que no son compatibles. Entonces, el concepto de autonomía estratégica, veamos si al final es también que comerciemos entre iguales, ¿no? El friendshoring de los americanos, entre amigos, entre gente que comparta los mismos principios, que tenga esas mismas exigencias a nivel de democracia, de rendir cuentas a los ciudadanos, etcétera, y pongámonos de acuerdo en los desafíos globales que sí o sí requieren el concurso, como es el tema medioambiental. Pero China siempre ha defendido, es el defensor del multilateralismo, porque a China le interesa el libre comercio. Si se le acaba el libre comercio, se le acaba su necesidad de cubrir las necesidades básicas de 1.300 millones de chinos. Por mucho que la comunidad esté por encima de los individuos, esto es así. Entonces, yo creo que tendemos a esa fragmentación también de las plataformas tecnológicas. Hay una competencia que puede tener su punto bueno, pero también tiene su punto malo. Y creo que ahí sí que es preciso rearmar lo que es para nosotros importante. Yo creo que en Europa es así. Hay una cierta distancia con Estados Unidos en estos momentos y yo creo que en ese sentido el 2004, por ir a lo muy concreto, es un año muy complejo por lo que tú apuntabas, Maite, y no son solo que digas 700 y pico elecciones, es que es más de la mitad de la población mundial va a estar votando. Taiwán este sábado, como apuntabas. Este sábado votan en Taiwán. Si sale un nacionalista podemos tener un problema. Vota Europa. Y hoy salía un dato en el Financial Times de que puede que la mayoría del Parlamento no sea proeuropea. Esto es muy grave. Y en noviembre puede ganar con alta probabilidad Trump, que lo único que está de acuerdo es que China es el enemigo a batir, pero está dispuesto a transaccionar si le conviene. Y entonces, en toda esa ecuación, la democracia está muy cuestionada. Y tenemos muchos conflictos que están en marcha, que abren mucho frente para los que, en fin, nos preocupamos por el bien global. Y hay un tema que me gustaría acabar con eso y perdonar, que me apasiona, que es, y escribí esto hace bastante tiempo, ¿estamos preparados para la cuarta revolución industrial? Tú mencionabas y mencionaba Belén con buen criterio el tema de la clase media. La clase media se pudo producir en la revolución industrial, en la segunda, en este caso, por la educación. Y aquí todavía estamos enseñando para el siglo XX. Es el gran acuerdo pendiente. Para el siglo XX y no para el siglo XXI. Entre otras cosas, porque el ChatGPT que yo manejo, de OpenAI, ya va a tener competencia mañana y vamos a tener, la semana que viene, vamos a tener distintos modelos en los que tienes que entender cosas que a mí, porque intentas estar al día, las entiendo, pero les parece sideral a los formadores de los formadores. Y no hay contenidos para formar esa brecha que tú decías que es transversal. Así es. Es transversal. Pero, Elena, no solo... O sea, no, es que me parece es una pena sacar el tiempo, pero... Una vez que aparece, ya desde Google, pero con la inteligencia artificial es definitivamente, los sistemas educativos se basan en que tú repitas contenidos. Te hacen una pregunta y tú tienes que contestar. Cuando la situación en la que estamos es la inversa. Vamos a una que tú tienes que saber hacer la pregunta, porque te va a contestar una máquina. El prompting, tú tienes que poder saber qué preguntar y saber si la respuesta es razonable o no. Bueno, pues seguimos enseñando en la universidad también, por cierto. Lo que tienes que hacer es responder a mis preguntas. No. Lo que tienes que hacer es aprender a hacer preguntas y aprender a entender si las respuestas son las correctas o las completas o las incompletas. Entonces, no solo es que la metodología
es una metodología de la imprenta. Claro, por eso te digo, estamos para el siglo XX o el siglo XIX, efectivamente. Es la metodología de la imprenta. Pero no para el siglo XXI. Tenemos 4 años para ponernos las pilas. ¿Por qué 4 años? ¿Por qué 4 años? 2030 es lo que os he comentado, que el 26% va a estar robotizado, así que en Europa. Entonces eso significa... Vale, pero ¿cuál es la parte positiva de todo esto? Hombre, o sea, si realmente aprender a hacer preguntas me parece mucho más interesante que saberte un contenido que por definición es limitado. Pero eso es educar sí, porque saber hacer preguntas no es solamente saber hacer la pregunta. No, claro, es saber qué contenidos le tienes que aportar para que la pregunta sea y la respuesta sea la correcta. Justamente. Es que es muy difícil hacer preguntas buenas, es que no, está la pregunta, Belén, pero si la respuesta es aceptable. Pero que esta segunda parte, la inteligencia artificial generativa, está programada precisamente para generar contenidos. No necesariamente ciertos. Efectivamente. Por eso pienso ¿ciertos o no? Que ese criterio, por eso los periodistas, hay que tener esa capacidad de curar la información, de editarla, de contrastar. Porque si no, efectivamente serán los robots los que gestionen, porque tienen una capacidad y una velocidad de generación de respuestas espectacular y creciente. Por supuesto. Y creciente. Entonces, yo abogo por poner a las personas en el centro, recuperar ese humanismo genuino de Europa. La geopolítica al final somos las personas. Efectivamente. Y depende de nosotros. Vale, me quedo con eso. Belén, Elena, Maite, muchísimas gracias. A las tres ha sido apasionante, Reyes. Sí, apasionante, la verdad. Impresionante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad, a las tres. Gracias a vosotros.